Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Casi con la complejidad que representa el manejo de la pandemia de COVID-19, uno de los condicionantes del proceso político de este año se muestra la antesala de las elecciones primarias a celebrarse el 14 de marzo próximo, a las que se llega sin una ley electoral y la salida del proceso de licitación de una de las empresas ofertantes de servicios tecnológicos en la transmisión de datos para el Consejo Nacional Electoral. Este lunes el Consejo Nacional Electoral informó en un comunicado la selección de 8 de 16 empresas para participar en la licitación de propuestas para transmitir los resultados de las elecciones primarias en Honduras. Casi de forma paralela, el presidente Juan Orlando Hernández en Consejo de Ministros emitió un decreto ejecutivo que extiende el periodo de suspensión de garantías constitucionales en la víspera del proceso primario, algo que con el manejo de la pandemia la oposición señala como intención de extender el periodo de gobierno y que no haya elecciones. El Consejo Nacional Electoral estima que la finalidad es superar la historia electoral y los cuestionamientos al sistema de transmisión electrónica en Honduras. Actuando bajo el pilar fundamental de transparencia, se llevó a cabo un estudio de mercado con el objetivo de promover la participación del mayor número de empresas. Sin embargo, el 3 de enero la empresa española Minsait Indra se retiró de la licitación para el proceso en el que la militancia de los partidos Nacional, Liberal y Libre escogerán a los candidatos a presidente, diputados propietarios y suplentes, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano en los sufragios generales de noviembre de 2021. El retraimiento de Minsait Indra solo confirma lo que han venido señalando varios sectores, que no existen las condiciones para un proceso justo y transparente, sea primario o general, porque las reglas del juego siguen siendo las mismas a las del golpe de Estado y las elecciones de 2010, 2013 y 2017, señaló el doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía Rivera. Cuando una empresa de este tamaño decide retirarse, señalando que no puede haber certeza en el proceso electoral primario, obviamente genera dudas sobre la autenticidad de las elecciones que se avecinan, pues muestra falta de garantía de credibilidad en el sistema hondureño, apuntó. En su carta de renuncia, Minsait Indra afirma que su decisión se basa en que el plazo temporal es insuficiente para garantizar una calidad de servicio en el proceso electoral el 14 de marzo. Con 40 años de experiencia en soporte tecnológico a procesos electorales, el tiempo restante no permite implantar las soluciones tecnológicas sin incurrir en riesgos que deterioren la calidad del proceso, máxime en un periodo de pandemia como en el que nos encontramos actualmente, concluye la misiva. De su parte, Roberto Brevé, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, confirmó este lunes que para el 8 de enero se prevé que tengan resueltas miles de inconsistencias denunciadas por la ciudadanía en el censo electoral. Todo el personal del proyecto Identifícate trabaja en todas las inconsistencias que se registraron al momento de realizar enrolamiento para el nuevo documento de identidad, en particular el cambio de domicilio. La situación gravita con mucha dinámica, mientras en el Congreso Nacional la nueva ley electoral se encuentra estancada ante el marcado desacuerdo del oficialismo en modificar la estructura y organización de las mesas electorales. Jorge Calix, subjefe de bancada de Libre, cuestionó que con más de 300 artículos aprobados, el debate legislativo se detuvo debido a que el Partido Nacional pretende incorporar en las mesas electorales a los partidos minoritarios que se pliegan al oficialismo, dejando en desventaja al partido opositor. Asimismo, el Congreso Nacional aprobó reformas a la Ley de Financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos para que los movimientos internos asignen a una persona la apertura de cuentas bancarias a nombre de la corriente y rindan cuentas ante las autoridades partidarias. Además de la potestad para que el Tribunal de Justicia Electoral emita reglamentos, manuales de procedimientos y autos acordados que sean necesarios a fin de regular la interposición, sustanciación, resolución y ejecución de los procesos judiciales electorales. Buenos días, gracias por estar con Canal 11. Es un gusto saludarlos desde Tegucigalpa, la capital de Honduras.
También nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en la zona central del país y 90.3 en la calidad choluteca. Antes de empezar, Fernando Arteaga, voy a ir con Fernando Arteaga para que nos cuente lo que ha pasado en Libertad y Refundación. Ya hay destituciones por unas grabaciones que se filtraron. Fernando, ¿qué ha pasado en Libre que obliga a uno al magistrado de este partido en el Registro Nacional de las Personas a ser retirado de su cargo? El propio Manuel Zelaya, ya le vamos a dar lectura, ha dicho que deberá ser retirado. Fernando. Buenos días, licenciado. Buenos días también a los televidentes del Foro La Entrevista por Canal 11. Y es que se ha tornado una situación bastante difícil que ha creado molestia a lo interno de este partido, y es que han trascendido unos audios en las redes sociales en los que se escucha claramente conversaciones de una persona identificada únicamente como Marvin con el diputado difunto Francisco Paz, que murió en agosto del año pasado por COVID-19. Hay conversaciones en las que Francisco Paz le insiste a esta persona, Marvin, que deben de darle 12,000 empiras a una dirigente del departamento de El Paraíso, del Partido Libertad y Refundación, para que le pueda ceder la coordinación del partido en este departamento, ya que los coordinadores tienen más prebenda. Y es que se asegura también el diputado Francisco que esto ya ha sido consensuado, pero también hay más conversaciones, y es que este Marvin se comunica primeramente con el asistente de Oscar Rivera, que aquí es donde viene la situación bastante difícil y que ha creado la renuncia del comisionado Oscar Rivera al Registro Nacional de las Personas. Hablan y le dice que le dijo Oscar que se comunicaran porque deben de realizarse estos contratos para la coordinación del movimiento del partido en El Paraíso, y es cuando también, licenciados, se escuchan otras conversaciones. Estos audios duran alrededor de unos 30 a 40 minutos, y también se escucha cuando el también comisionado Oscar Rivera le da instrucciones directas a Marvin que tiene que hacerlo y que él no le interesa nada más, sino que se lleguen a acuerdo y que se pueda también colocar como coordinador a su persona, pero necesita también que la otra parte quede contenta y no queden con malestares. Esto ha generado bastante preocupación y trascendieron ya líderes del Movimiento Libertad, del Partido Libertad y Refundación, han salido al paso. El primero fue el expresidente Manuel Zelaya, exigiendo que se investiguen todos estos audios y todas estas situaciones, porque se ha hablado hasta, les han dicho hasta extorsionadores a los miembros de Libre en las redes sociales, y esto ha generado bastante controversia. Ya a eso, en horas muy altas de la noche, a eso de las 11 de la noche, el comisionado Oscar Rivera precisamente ya publicó y confirmó que había tomado la decisión de dejar el cargo. Primero poner lo de Oscar y de ahí lo que dice don Manuel Zelaya. Primero poner el Twitter de Oscar. El Twitter de Oscar, y luego vamos a poner el de el coordinador de Libre, José Manuel Zelaya Rosales. Ahí está. Puse a disposición mis funciones como comisionado permanente del Registro Nacional de las Personas para que se haga una investigación exhaustiva para que mi honor no esté en duda. Y a este tuit le respondió el expresidente Manuel Zelaya y aceptó por parte y como coordinador de Libertad y Refundación esta renuncia, y es algo que han estado de acuerdo también otros líderes de Libertad. Este otro tuit, licenciado, es solicitado al comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, para que realice una investigación hasta las últimas consecuencias y con rapidez. La comisión ya ha tomado acciones determinantes. Así que esto es lo que ha publicado también don Oscar Rivera, miembro del Registro Nacional de las Personas, y que ha estado bastante activo. Y esto le ha generado bastantes críticas y duras críticas, porque lo responsabilizan también de inconsistencias en este proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas, y que por supuesto ha generado bastante preocupación y ha dejado muy mal al Partido Libertad y Refundación, porque hay quienes dicen, licenciado, que si así han hecho y así trascendieron estas llamadas, puede que hayan otros casos iguales o similares a lo que se dio en El Paraíso, y que tuvo que interceder
Óscar Rivera y tuvo que dar la orden, dijo que era una decisión consensuada por otros diputados y candidatos a diputados y le dijo a Marvin, a esta persona que se escucha en los audios, que le dé el dinero a esta persona y solo así se le podría nombrar como coordinador del partido en el departamento del Paraíso. Esto puso Mel Zelaya, sí. Y conociendo a José Manuel Zelaya Rosales, desde anoche yo había pensado que Mel iba a quitar a Óscar. El Partido Libre acepta la renuncia del comisionado del Registro Nacional de las Personas, Óscar Rivera, para ser investigado. Las pruebas que circulan lo incriminan, dice Mel, y se debe llegar hasta las últimas consecuencias sobre su culpabilidad o su inocencia, como él lo asegura. Oigan bien, Mel tiene eso. Es claro, Mel. El Partido Libre acepta la renuncia del comisionado del Registro Nacional de las Personas, Óscar Rivera, para ser investigado. Las pruebas que circulan lo incriminan y se debe llegar hasta las últimas consecuencias sobre su culpabilidad o su inocencia, como lo asegura. Así ha dicho el presidente de Libertad y Refundación. Comentarios finales, Fernando. Bueno, y únicamente, licenciado, en las redes sociales esto ha generado bastante preocupación, bastante indignación entre los mismos miembros del Partido Libertad y Refundación, que así como el presidente Zelaya han tenido una actitud firme de que tiene que investigarse esta situación y que se deben de deducir responsabilidades en el Partido Libertad y Refundación, porque Óscar Rivera es un alto dirigente. También el diputado difunto Francisco Paz, que descansa en paz, que murió hace algunos meses, y otros líderes del Partido Libertad y Refundación, que son personas activistas que caminan trabajando por el partido y que por supuesto han estado involucrados o se han escuchado en estos audios que han trascendido en las últimas horas en las redes sociales. Gracias al periodista Fernando Arteaga. Esta mañana voy a hablar de elecciones internas. Tengo 3 distinguidos invitados: el diputado Jorge Cali, jefe de la bancada de Libertad y Refundación; Juan Carlos Elvir, que es candidato designado por el movimiento de Yanni Rosenthal y actualmente diputado por el departamento de Copán; y don Reinaldo Economo, que es diputado por el departamento de Copán y también candidato en el movimiento de Papi a la Orden. Queda mal la gente del Registro Nacional de las Personas. Eso, primero, errores en el enrolamiento, que no lo encuentran a uno, que lo mandan a votar a otro lado, y todas estas situaciones. Y ahora surgen estos audios que obligan a salir del cargo a Óscar Rivera, representante de Libre, y que el propio Zelaya Rosales, presidente de Libertad y Refundación, dice que acepta la renuncia y que se investigue. Voy a iniciar con Jorge Calix para que me haga un rápido comentario sobre esto que ha pasado con el representante de Libre. Pero repito, queda mal la gente del Registro Nacional de las Personas, no solo Óscar Rivera. Han habido muchos cuestionamientos, pero hoy tengo 3 distinguidos diputados que vamos a hablar de esto, porque vamos a hablar de las elecciones internas que son en marzo y los 3 partidos que acuden a esas elecciones internas. Ellos son de los más importantes representantes de cada uno de los partidos. Jorge, buenos días. Comentario inicial sobre esto que ha pasado con Óscar Rivera en el Registro Nacional de las Personas y lo que pasa en ese registro. Buenos días, Raúl. Es un placer estar en su programa. Le agradezco la invitación. Un saludo al pueblo hondureño que nos mira a través de la entrevista por Canal 11 a nivel nacional. Un saludo también afectuoso a mis compañeros Juan Carlos Elvir y Reinaldo Economo. Antes de iniciar, bueno, feliz año para todos aquí en el programa, para todo el staff de Canal 11, para usted, Raúl, y para todo el pueblo hondureño. Respecto a la pregunta puntual que me ha hecho sobre el caso de Óscar y del registro, que son 2 cosas distintas, mi comentario es el siguiente. Libre es un partido diferente. Y la manera de demostrar que es un partido diferente es aplicando los correctivos necesarios cuando se ha hecho algo incorrecto. Esos audios demuestran algo que no es correcto, algo que indigna a la base de Libre y a su dirigencia. Y la muestra de que somos un partido diferente es que en otro partido no hubiese pasado absolutamente nada. En Libre, esto lleva a el comisionado, al que representa Libre en esa institución, a presentar la renuncia. Vamos a esperar qué pasa en los próximos días, si la
presente en el Congreso, porque ese es el trámite, es decir, al final el Congreso es quien ha nombrado a Óscar. Si bien es cierto, la propuesta del partido ha sido el Congreso, deberá ser el trámite correspondiente del Congreso, pero el partido ya ha aceptado su renuncia. Usted ha puesto ahora mismo el tuit del presidente Zelaya donde acepta la renuncia de Óscar, y en consecuencia eso es lo que nos hace diferentes, Raúl, que vemos algo incorrecto y que no nos hacemos los papos, que no miramos para otro lado, que al toro por los cuernos, que las cosas que están mal, ya sea que las haya hecho alguien del Partido Nacional o alguien del Libre. Y en el caso del Libre nosotros tenemos que ser rigurosos precisamente porque somos la alternativa a la corrupción, al narcotráfico, que hoy no gobierna con el Partido Nacional. Y para ser la alternativa, insisto, tenemos que ser diferentes. Eso no quiere decir que no vamos a cometer errores, que no van a haber miembros del Libre que cometan errores. Somos seres humanos y errar está en nuestra naturaleza. Lo que quiere decir es que cuando alguien haga algo incorrecto, no va a pasar desapercibido, no va a quedar impune su actuación. Y eso es lo que nos hace distintos. Eso es lo que tiene que ver con Óscar, pero usted dijo otra cosa sumamente importante, y es que han quedado mal los del registro, el registro en general. Yo creo que sí, yo creo que han quedado a deberle al pueblo hondureño. Nosotros, particularmente con el compañero Juan Carlos, hemos estado trabajando en el tema de la ley electoral, en la comisión que ha revisado cada uno de los detalles, no solo de la ley electoral, sino que también de las cosas que tienen que ver con el censo, con el Registro Nacional de las Personas. Hemos tenido un sinfín de reuniones con ellos y siempre nos pintaron un escenario que no es en el que estamos hoy en día. Siempre nos dijeron, y esto no me deja mentir el compañero Juan Carlos Elvir, que estaría todo terminado, 5.5 millones de personas enroladas para el 30 de noviembre. No solo eso, nos dijeron que era posible y que se podía terminar. Nosotros creímos en eso y ahora tenemos un problema. No solo no tenemos 5.5 millones de personas, sino que tenemos aproximadamente 1.6 millones de personas que se enrolaron y que aparecen con su domicilio cambiado, porque omitieron o expulsaron del enrolamiento un acápite. Hay una capsulita donde se le pregunta a la gente, bueno, mire, ya que usted dice que vive en la colonia Kennedy, en la colonia Kennedy están estos 5 centros de votación. Está el Milla Selva, está la Normal Mixta, la Osvaldo López Arellano, está el Técnico Honduras. ¿En cuál quiere votar? ¿Cuál es el que le queda más cerca a usted de su casa? Y como omitieron hacerle esa consulta al ciudadano o advertirle en caso, por ejemplo, de que el ciudadano antes viviera en la Kennedy y votara en el Técnico Honduras y que ahora se haya pasado a vivir al Hato de en medio, le omitieron decirle, mire, usted ya no vota en el Técnico Honduras, sino que ahora vota en el Héctor Pinedo Ugarte, por ejemplo. Entonces, esa omisión ha generado que 1.6 millones de personas ya no estén en el centro de votación donde han votado históricamente, ahora esté uno nuevo y no lo sepan. Ese es un problema. Y eso se lo advertimos, y ahí está mi compañero Juan Carlos Elvir, de testigo que nosotros desde junio, este servidor, Raúl, desde junio les dijo, miren, están cometiendo un error al no decirle a la gente dónde les toca votar. La respuesta de ellos fue, eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral. La ley dice otra cosa, Raúl. La ley, lo que dice específicamente, es que el registro tiene que dar el listado de los ciudadanos que están habilitados para ejercer el sufragio, mayores de 18 años, con centro de votación. Y hoy, si usted va a reclamar, a pedir su tarjeta de identidad, la actual, la que está vigente, no la nueva, la que va a estar vigente a partir de mayo, sino que la actual, ahí le van a dar una contraseña. Y en la contraseña, el mismo registro le dice, usted le toca votar en tal lugar. Entonces, quien le dice al ciudadano dónde le toca votar ha sido siempre el Registro Nacional de las Personas. Y en el proceso de enrolamiento, eso se eliminó. Ese es un grave error. Y hoy tenemos un gran problema. Y hoy es 5 de enero. Estamos a 3 días de que se vence el plazo para que se exhiban los listados, se entreguen los listados del censo definitivo a los partidos políticos. Y, hombre, estamos contra el tiempo.
estamos contra el tiempo porque, le digo, no están enrolados el 100% de los hondureños, no hay 5.5 millones de personas enroladas, y de los que están enrolados hay 1.6 millones que aparecen en un centro de votación distinto al que le ha tocado votar históricamente. Muchos habrán hecho ese cambio consciente, muchos inconscientes, no lo sabemos, y ese es el problema. Sí, voy con don Juan Carlos Elvir. ¿Usted qué piensa, Juan Carlos, de esto que ha ocurrido a lo interno del registro? Y como lo está planteando el diputado Calix también, estamos a 3 días de la presentación de los listados y han habido dudas. Se hablaba de un registro transparente, de un registro moderno, de una tarjeta de identidad de primer mundo, y de todo eso muy poco. Juan Carlos Elvir, buenos días. Sí, muy buenos días. Un saludo para Reinaldo y Jorge, igualmente para ti, Raúl. Ratificando lo que dice Jorge y complementando un par de cosas que en la medida que fue avanzando el tiempo uno se fue dando cuenta. Yo no sé dónde se perdió la comunicación entre el registro de las personas y lo que corresponde al Consejo Nacional Electoral en lo que corresponde a la administración de la base cartográfica. Porque el gran problema que se está presentando actualmente es que la base cartográfica que administra el Consejo Nacional Electoral está desfasada. Y es un poco más moderna la que está manejando el registro de las personas. Aunado a ese criterio, los niveles de resolución que tengan, el trabajo de investigación que hicieron de campo y lo que significó en alguna medida la utilización como el servicio público más universal, el código georreferenciado del recibo de la energía eléctrica. Que eso le abona en el sentido de la utilización de la base cartográfica. Pero como dice Jorge, se indicó oportunamente esa recomendación. Inclusive, te recuerda, Jorge, que yo hice una sugerencia, porque debemos de ahora, ¿cómo le avisamos a dónde va a votar la persona? Porque no se le dijo de a dónde iba a votar. Debió de haberse ligado la información desde el principio con respecto al tema del centro de votación y la logística que tenía el Consejo Nacional Electoral para volver las unidades electorales. Y yo sugerí que como las cédulas de identidad van a venir, como vienen las tarjetas de débito o de crédito, donde viene un sobre cerrado, que así como te viene el PIN, ahí te viniera el centro de votación a la hora de abrir la tarjeta con respecto a ello, para no violentar la privacidad de cada nombre de cada persona que viene en la entrega de la cédula de identidad. Pero hay un aspecto que me sorprendió a mí, y es el aspecto de que me indicaban a mí que llegó un momento que se estimaba que el 22% del censo tenía dificultades en el tema del traslado, y que eso iba a bajar porque estaban rectificando en escritorio lo que corresponde al criterio de la homologación cartográfica, para que no fuera tan contundente el tema de los traslados. Hay criterios como lo señalaba Jorge, que debieran de haberse preguntado al ciudadano a dónde votó la última vez, si quiere volver a votar ahí, porque a veces por afinidad o costumbre la gente se acostumbra a votar en un lugar, y debió de habérsele dicho en ese caso particular. Hoy estamos en una encrucijada. Esperemos que logren medianamente solucionar este problema y entender claramente de que la base del censo es clave y fundamental para la confianza del proceso electoral. Yo sé que aquí en este país partimos de un criterio de desconfianza que va más allá de lo normal, de lo humano, y que por consiguiente todo esto se enreda cuando estos criterios se exponen en un trabajo tan delicado como es la construcción de registro civil en el país. Sí, don Reinaldo Economo, usted como miembro del Partido Nacional, ¿qué piensa? Antes de pasarle la palabra, ya hay una reacción sobre esto del jefe de la bancada del Partido Nacional. Esto ha colocado el diputado David Chávez Madison, que también es candidato a alcalde por el movimiento de Narri Tito Azura. Le dice al expresidente Manuel Zelaya, con respeto debido y la seriedad del caso, ante quien debe interponer... ante quien debe interponer la renuncia, Oscar Rivera, del Registro Nacional de las Personas, es ante el Congreso Nacional, porque fue quien lo eligió. Sigamos los procedimientos establecidos en la ley para las renuncias de altos funcionarios. Así responde el jefe de la bancada del Partido Nacional, David Chávez Madison, a José Manuel Zelaya Rosales, que con respeto le pide seriedad en el caso, ante quien debe poner la renuncia, Oscar Rivera, del Registro de las Personas, ante el Congreso Nacional, porque fue quien lo eligió. Sigamos los procedimientos establecidos en la ley para las renuncias de altos funcionarios, dice el jefe de la bancada del Partido Nacional, David Chávez Madison, y candidato a alcalde de Narri Tito Azura
acá en Tegucigalpa. Don Reinaldo Economo, la palabra. Feliz año, Reinaldo. Feliz año nuevo, don Raúl. Feliz año nuevo a mi compañero Jorge Calix, a mi compañero Juan Carlos Elvir. Un placer estar con usted en este foro. Pues iniciamos el año hablando de temas trascendentales. Estamos a menos de 70 días de las elecciones internas y creo que llegó el momento de hablar de temas electorales, pero que temas electorales que nos garanticen la democracia del país. En primer lugar, quiero manifestar que estoy totalmente de acuerdo con el abogado David Guillermo Chávez Madison, nuestro nuestro jefe de bancada del Partido Nacional y candidato a alcalde y sin duda alguna próximo alcalde de Tegucigalpa, en que la renuncia que presentó Oscar Rivera ante el instituto político al cual él pertenece, que es Libre, que es el partido del cual es el licenciado Oscar Rivera, Libre, es correcto que le haya presentado ante su partido, pero lo correcto y lo legal es lo que dice el abogado y próximo alcalde David Chávez. A ellos lo eligieron en el Congreso Nacional de la República. Y es el Congreso Nacional quien debe recibir la solicitud o la renuncia que él ha presentado para que el Congreso Nacional proceda de manera inmediata a actuar. Entonces la renuncia debe presentarse ante el Congreso. Por otro lado, sobre ese mismo caso, hay partidos que se dedican exactamente no a hacer propuestas, sino a señalar y a señalar. ¿Y cómo es la vida? Hoy les toca señalar a uno de los miembros de su partido, al más alto nivel, conspicuo miembro, un miembro que ellos escogieron para representarlos en el Registro Nacional de las Personas, en el proyecto Identifícate. Hoy les toca a ellos responder y defender ante esta situación, ante este acto de corrupción o ante este acto de un acto que realmente no se esperaba. Entonces, hoy un alto ejecutivo, un alto funcionario, un alto dirigente del Partido Libre está siendo acusado con pruebas contundentes contra él. Así es esto de la política. Así que, repito, estoy totalmente de acuerdo que se presente la renuncia ante el Congreso Nacional, porque ahí es donde fue electo el licenciado Oscar Rivera. Particularmente, tengo que decirlo, yo he tenido un concepto de mucho trabajo del licenciado Oscar Rivera y pues no esperé que sucediera esto. No esperé que sucediera. Como abogado que soy, igual que Jorge Calix, creo que él tiene el derecho a la defensa y debe defenderse y mostrar lo contrario. Pero hoy, el Partido Libre, dentro de sus filas, al más alto nivel, tiene una persona con pruebas de que ha cometido un acto ilícito. Eso hay que dejarlo claro. Por otro lado, con el tema del registro, yo también soy miembro de la Comisión Electoral, que trabajamos junto a Mario Segura y otros diputados más. Y la verdad que en esa comisión sí se trabajó. Yo debo reconocer que sí se trabajó todo este proceso, todo este tiempo. Pero el registro comenzó el proceso de enrolamiento y el proceso de enrolamiento se inicia casualmente para que haya un voto domiciliario, para que no hayan gastos en las elecciones internas o generales de andar moviendo un voto, por ejemplo, de Pimienta a Potrerillos, de Potrerillos a Villanueva, de Villanueva a San Antonio. Y hablaba con una gran lideresa yo de Villanueva, la licenciada Sandra Cerrato, y fíjese bien lo que me explica. Me dice, mire, el proceso en sí fue bueno, ha sido bueno en el aspecto de que a la gente le preguntaban dónde deseaba votar usted o dónde vive usted y en base a eso lo colocaban su centro de votación, porque para eso el proceso de enrolamiento. Primero, para que tuvieran una nueva tarjeta de identidad. Segundo, para que esta tarjeta de identidad tuviera todas las garantías de seguridad que necesitan en el mundo, todas las garantías. Tercero, porque la tarjeta que ya andamos ya estaba prácticamente entrando a la ilegalidad. Y cuarto, el tema del voto domiciliario. Y me decía Sandra, mire, yo, por ejemplo, cedulé más de 2,000, 3,000 personas. Y a todas las personas que nosotros cedulamos están de acuerdo a donde dijeron que vivían, de acuerdo al centro de votación. Pero hoy salen esa serie de errores en el registro. Entonces, para mí, y esto lo voy a compartir con mis compañeros diputados, yo creo que debemos llamar a los 3 representantes al Congreso Nacional de manera inmediata y urgente
de manera inmediata, urgente, y que nos den una explicación de lo que ha pasado, de lo que está sucediendo y cuál es la respuesta ante tanta pregunta que tiene la población. De manera inmediata debemos hacerlo con la autoridad que tenemos como diputados. Así que todo buen hondureño deseaba que este proceso saliera transparente, que saliera limpio, porque eso nos interesa a todos. Nos tenemos que poner a Honduras por encima de los intereses políticos. Pero ya que estamos en esto y que algunos partidos han presentado algunas pruebas, pues yo creo que llegó el momento es de llamarlo, que nos expliquen de manera científica, de manera técnica qué es lo que ha pasado. Repito, todo buen hondureño debe entender que primero está el país sobre cualquier interés político, Raúl. Sí, la verdad que se habló de un nuevo proceso electoral interno limpio, transparente, con nuevas reglas, tarjeta de identidad segura, con una seguridad internacional, pero hay muchas dudas. Yo quisiera no tener que decir esto, pero es la realidad, y ahora aparece esta situación que pone en más dudas también. No sé si vieron, al finalizar el año se habló de una persona que estuvo, que lo privaron de su libertad en Costa Rica y que estaba como que iba a ser asesor del Registro Nacional de las Personas. Todas estas cosas ponen en duda con qué seguridad vamos a ir al proceso de elección primaria, los tres partidos representados hoy por ustedes, porque estamos ya a pocos días, Jorge acaba de decir a 3 días de los listados. Jorge, Reinaldo y Juan Carlos, ¿cómo van a ser esas elecciones primarias? Vaya, yo tengo la tarjeta de identidad vieja y me enrolé y espero tener también la nueva tarjeta de identidad, al igual que la mayoría de ustedes. O sea, los hondureños vamos a tener 2 tarjetas. ¿Cómo visualizan eso ustedes que son líderes en cada uno de los partidos? Jorge. Raúl, antes de contestarle esa pregunta que nos acaba de hacer a los tres, me veo en la obligación de hacer un comentario respecto a lo que dijo el diputado Economo. Dijo que el IRE era un partido que se había dedicado a criticar las acciones de algunas personas y que hoy nos estaba tocando vivir esto con Óscar. Esto es precisamente lo que a nosotros nos hace diferentes de ustedes, por ejemplo, Reinaldo. Nos hace diferentes porque en otro partido, lo de Óscar, nunca hubiera pasado a más. Si hubieran hecho los papos, si hubieran hecho los de la vista gorda, así como pasó con Marco Orán, que compró hospitales de buena fe, 48 millones de dólares, y ningún nacionalista dijo nada, absolutamente nada. Así como ha pasado con tantos asquerosos actos de corrupción, con el Seguro Social, por ejemplo, y nadie dice nada, se quedan callados, así como pasó con Mario Zelaya, que más bien le dieron en el Tribunal de Cuentas hasta finiquitos. Eso es lo que hace el Partido Nacional, trata de esconder, de tapar los errores de su militancia. Nosotros no. Los errores son individuales, se asumen de manera individual, y precisamente por eso nosotros exigimos castigos. Y eso nos vuelve diferentes, porque nosotros no vamos a andarle tapando la sinvergüenzada a nadie. Como usted lo dice, Óscar es una persona de alto rango dentro del partido, pero si ha cometido errores, tendrá que responsabilizarse por sus errores y pagar las consecuencias. Nosotros no le vamos a apañar sinvergüenzadas a nadie. Eso que le quede bien claro a usted y al pueblo hondureño. Habiendo aclarado, eso es lo que nos vuelve distintos al Partido Nacional. El Partido Nacional sí apaña sinvergüenzadas, sí se queda callado, sí se hace de la vista gorda y defiende a los corruptos. Nosotros no. Habiendo aclarado eso, vamos entonces a la pregunta que usted nos está haciendo. Raúl, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está configurada la elección primaria? Bueno, hay que decir que hay muchas cosas han pasado desde que el Congreso decidió hacer un proceso de reformas electorales que inició con la intervención del registro en el 2018, en septiembre del 2018. Cuando se interviene el registro, hay un objetivo y es poder iniciar con un proceso de renovación del censo. No quiero hablar de la palabra depuración, porque depurar significa corregir algo que está mal. Y aquí estamos hablando de construir algo de cero. Y una de las primeras cosas que se habló fue de la tarjeta de identidad. El proceso se tardó muchísimo
entre otras cosas por falta de desembolsos, por falta de los desembolsos de las partes que le tocaba poner al Estado de Honduras. Luego vino la pandemia y con la pandemia, hombre, todo se atrasó. Porque casualmente los kits de enrolamiento se estaban haciendo en Wuhan. Entonces, cuando en Wuhan había cuarentena, aquí no estábamos en cuarentena todavía, los kits no pudieron salir. Cuando Wuhan sale de la cuarentena, nosotros comenzamos con nuestra cuarentena. Y entonces los kits ya podían salir, pero no podían entrar. Sí hubo mala suerte en ese sentido y eso, por supuesto, no es responsabilidad de nadie. ¿Cómo remediar estos impases o cómo solventar estos impases? Pues ahí sí podemos de alguna manera hacer algunos señalamientos, porque precisamente para eso es la capacidad gerencial de las personas que se ponen en estas instituciones. Y hubo errores que sí no tienen nada que ver con la pandemia, que fue el que ya señalamos, por ejemplo, y que además el diputado Elvir hizo algunas acotaciones de sugerencias que él mismo hizo y que me constan, que yo doy, Raúl, fe, de que se discutieron y se discutieron hace 6 o 7 meses. Entonces había chance de poder resolverlo en ese momento, pero no lo vieron como un problema, no quisieron resolverlo. De hecho, la sugerencia que yo hice de que el registro al momento del enrolamiento indicara el centro de votación, apenas en noviembre se corrigió, cuando desde junio adelantamos el problema. No, cuando la segunda o tercera vez que nos reunimos para hablar de ese tema, no llevaban todavía ni 1 millón de enrolados. O sea que pudieron haberlo corregido y solo tener este problema con 1 millón de personas que no todas iban a tener ese problema. Pero decidieron hacerlo cuando ya tenían más de 4.2 millones de personas enroladas. Entonces, eso sí es responsabilidad de los funcionarios. Ahora bien, no se trata de repartir culpas, se trata de ver cómo resolvemos. Porque estamos con el proceso electoral a la vuelta de la esquina y no podemos darnos el lujo de que el proceso electoral fracase. Nosotros tenemos que hacer, la clase política, todo lo posible, y la sociedad en general, todo lo posible porque el proceso electoral sea un éxito. Honduras está sumida en una crisis, en tantas crisis, no una sola. Y las elecciones son una válvula de escape para que el pueblo hondureño tenga la certeza de que todas esas ideas de continuismo que aún viven, están vivitas en el imaginario colectivo de los hondureños, se disipen. Y que sepan los hondureños, que tengamos la certeza que vamos a ir a un proceso electoral a escoger nuevas autoridades. Y eso es importantísimo. Así que, ¿qué nos queda? Bueno, nosotros tenemos esta semana en el Congreso para ver cómo podemos resolver estos asuntos. Nosotros definimos algunas cosas desde su momento cuando vimos que no iban como creíamos las cosas, que no iban a salir en el tiempo. Por ejemplo, nos dijeron el enrolamiento va a estar terminado en noviembre, pero la tarjeta de identidad no va a estar entregada. Dudo mucho que para marzo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, está bien, si vamos a estar el enrolamiento terminado, no hay ningún problema, que el ciudadano vote con cualquiera de las 2 identidades en las elecciones primarias. Y pusimos la fecha de caducidad para las elecciones primarias el 15 de mayo del 2021. Esa fue la primera medida que tomamos. Ahora bien, eso era bajo el supuesto de que íbamos a tener el censo listo. Hoy vemos que no tenemos el censo listo, por un lado, y por otro lado, que lo que tenemos enrolado presenta errores. Entonces, esa es la parte que tenemos que resolver. ¿Cómo la vamos a resolver? Bueno, tenemos antes del 8 para generar una solución, pero tenemos que encontrarla, Raúl, y el compromiso nuestro como partido está en buscar solución a este conflicto y que podamos garantizar a los hondureños que habrán elecciones primarias el 14 de marzo del 2021, que los partidos van a escoger a sus candidatos con los que se van a competir en elecciones primarias y que en elecciones generales, y que estas elecciones primarias van a ser limpias y van a ser transparentes. Es trascendental para la historia de Honduras que podamos avanzar en un proceso electoral que nos genere a todos confianza. Permítame, voy a hacer una pausa, luego Juan Carlos, luego Reinaldo, pero se llama Denis Cascante, la persona de nacionalidad costarricense que fue privado de libertad en su país por haber trabajado en estas cosas del registro y al parecer estarían pretendiendo que forme parte del Registro Nacional de las Personas de Honduras. No conozco al señor, creo que fue liberado él, pero también hay que revisar eso.
También tengo un informe que dice, siguen los problemas en el registro, se sigue sin sistema, los proyectos todos en papel, no con instrucciones precisas. El 6 de enero tuvo que estar en imprenta todas las papeletas y aún ni comienza el proyecto de documentación electoral. Se necesita un mes para imprimir todo. El censo ha retrasado varios procesos porque de ahí se determina un número de mesas. El 10 de febrero había que empezar a armar las maletas y mire qué fecha y ni siquiera están aprobados los documentos electorales. No hay tiempo para que las cosas salgan bien, solo faltan 67 días y no hay empresas contratadas para todo eso. Hay un proceso, estamos bloqueados en Honducompras y si se puede llamarle y le daré un mejor panorama. Así están las cosas en el registro a pocos días de las elecciones internas. Una pausa, también más adelante hablamos de temas de política limpia. Otro problema que hay, un enfrentamiento directo que hubo al finalizar el 2020 entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Vuelvo a repetir, se habló de un proceso claro, transparente, moderno y que iba a ser un ejemplo y que todos los defectos del pasado quedarían atrás. Así como vamos, la situación es difícil, pero lo ha dicho Calix, lo ha dicho Economo y lo ha dicho Elvir. Hoy aquí vamos a ir a un proceso electoral interno, los tres partidos más grandes, Partido Libre, Nacional y Liberal, pero seguimos hablando con mis invitados después de esta pausa. El oficialismo de Venezuela propone al exministro de Comunicación y ahora diputado Jorge Rodríguez como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Así lo declaró Diosdado Cabello, vicepresidente del partido de gobierno. Esto antes de que se instale el cuerpo legislativo electo en unos comicios cuestionados por la oposición. El Partido Socialista Unido de Venezuela ganó con la mayoría de votos en las elecciones del 6 de diciembre, en las que la oposición no participó, argumentando falta de garantías. Diosdado Cabello, el vicepresidente del partido oficialista, declaró que la primera vicepresidencia será ocupada por Iris Varela, quien fue ministra de Asuntos Penitenciarios, mientras que Didalco Bolívar estará como segundo vicepresidente. Será un día histórico, estamos terminando 5 años de maldad contra el país, 5 años que utilizaron a la Asamblea Nacional como punta de lanza para hacerle daño a nuestro pueblo, para vender la patria al imperio y a sus aliados, declaró Cabello en una actividad a la que asistió el presidente Nicolás Maduro con los diputados oficialistas electos. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, continuamos. Hablaba yo del enfrentamiento que hubo entre autoridades del Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Denuncias contra el enrolamiento, avance de la licitación en la transmisión de datos electrónicos. ¿Por qué se retiró de esta licitación la empresa española Indra? Todo esto, Juan Carlos Elvir, y también el Partido Liberal he visto sobre el tema de política limpia y cómo manejará cada movimiento los fondos en el Partido Liberal de Honduras. Van 3 movimientos, el que postula a Darío Vanegas, el que postula a Luis Zelaya y el que postula a Yanni Rosenthal. Si me aclaras esto también, Juan Carlos, por favor. Sí, voy a comenzar por lo último, Raúl. Y comenzando por algo que deberíamos de entenderlo. Creo que los partidos políticos no hemos entendido todavía la dimensión de lo que significa todo este criterio de política limpia, que debería en alguna medida hasta de cambiarse el nombre, porque esto debería ser una unidad de fiscalización de los recursos que llegan a los partidos políticos. Y digo no hemos entendido porque, en particular el Partido Liberal, la autoridad no ha delineado ninguna línea de reforma institucional referente al tema de la certificación de los candidatos y la certificación y los mecanismos de control de las estructuras. Y seguimos dependiendo de una débil institucionalidad, porque hay que reconocerlo que la unidad de política limpia, creada por esa ley, no fue el proyecto original. Y yo creo que aquí Jorge también me va a respaldar en el criterio de que originalmente se hablaba de otra ley, de una ley realmente que diera forma a todo el criterio de institucionalidad, inclusive de independencia y autonomía de la institucionalidad fuera del Consejo Nacional Electoral para lograr tener mayor autoridad y que pudiera permitir en alguna medida lograr todo el enramado jurídico que permita el flujo de información
de todos los entes interesados que deben de participar en el proceso de investigación de cualquier criterio que pueda señalar un lavado de activos o dinero irregular en lo que corresponde a las campañas electorales. Estamos hablando de la unidad de inteligencia financiera, el Instituto de la Propiedad, lo que corresponde también a el sistema bancario nacional, lo que corresponde también al Tribunal Superior de Cuentas, al sistema jurídico nacional y todo el registro civil. Hay parte importante que debemos de valorar en este criterio. Se critica, o critica el Central Ejecutivo, una reforma que originalmente no, lo que se hizo fue rescatar la propuesta original que el registro, que la unidad de política limpia estableció. Y es el hecho de que debemos de entender que el artículo 12 de la ley señala dos criterios para el tema de la apertura de las cuentas. Una que es del movimiento y otra que es individual. Y en el caso del movimiento corresponde a una función de carácter individual, colectivo. Es una estructura la que está registrando. No es una persona. Recordemos que en este caso particular, esta acción de avance que ha venido pasando con el tema de la depuración y política limpia se implementa en el periodo pasado. Se implementa con un nivel alto de improvisación. Hoy se pretende igualmente, con alto nivel de improvisación, implementar en el proceso electoral interno. De ahí vienen las reformas. De ahí vienen las acciones para intentar incorporarlo, pero con la diferencia de que en la elección general los partidos políticos tienen personalidad jurídica. En la elección interna no tienen personalidad jurídica los movimientos y por consiguiente el sistema bancario nacional va a presentar dificultades, sabiendo que todos los miembros que están ahí son personas políticamente expuestas y muchos de ellos con algún nivel de dificultad en cuanto a alertas que se puedan presentar. Y eso no debe de impedir porque no tiene ningún impedimento de sus derechos ciudadanos con respecto al tema. Yo creo que aquí se ha querido maximizar una reforma que pretende rescatar el estatus original de lo que fue el proyecto de ley y que obviamente que evitar interpretaciones de manera que no es congruente con lo que se pretende. Y el señor Medrano lamentablemente señala pretendiendo notoriedad o pretendiendo tomar en cuenta y se le olvida en alguna medida que en el pasado también se pidieron fondos o recursos directos a algunas entidades extranjeras en el extranjero y que no fueron apropiadamente declaradas dentro de lo que correspondía. Yo creo que hay cosas que hay que buscar la manera de ponerlas en contexto y que se entienda claramente de que hay otras cosas que son mucho más importantes en este proceso de las reformas electorales. Este censo es una de ellas. El no tener una ley sobre justicia electoral es otro punto que puede generar un trastorno terrible en el proceso electoral. Y estamos en víspera del proceso electoral. No hemos discutido el tema de la Junta Receptora de Votos. Convocamos a un proceso electoral con la ley vigente y eso puede generar antecedentes con respecto a procesos legales a futuro y lo que va a presentarse con las credenciales de los partidos minoritarios. Creo que hay una serie de dificultades que hay que intentar definir en esa ruta jurídica de componer cómo debería de ser, lo consecuente a ordenar un poco las prioridades para que el proceso electoral logre salvarse y que entendamos con ello de que estamos en dificultades, aparte de la pandemia, aparte de la economía, en dificultades de carácter jurídico que pudiera llevar a anular el proceso electoral y que no deseamos nadie que eso suceda. Sí, don Reinaldo Economo, sus comentarios. Sí, yo quiero que me dé un espacio porque quiero comenzar diciendo que escuché a mi compañero diputado Jorge Calix hablar sobre la aceptación de la responsabilidad del licenciado Oscar Rivera. Y también escuché mencionar cuando dice eso es un acto personal. Claro que es un acto personal, Jorge. Claro que es un acto personal, no es un acto partidario como tal. Pero igual es un acto personal a las personas que han cometido ilícitos, que han infringido la ley. Ese es un acto particular de ellos. Entonces, hoy lo malo de aquello no es lo bueno de usted, o lo bueno de usted no es lo malo de aquello. Entonces, hay que ver las cosas como son. Es un acto de corrupción de un representante del Partido Libre en la institución que tiene que velar por la democracia, que tiene que velar por la identidad. Así que, si usted lo mira así, yo voy a respetar su opinión, pero es un acto de un alto funcionario, de un alto dirigente del Partido Libre.
para dar claro, comparto con ustedes, son actos particulares, Jorge. Son actos particulares. En segundo lugar, hay algo que me llama la atención. Tanto el Partido Liberal como el Partido Libre son representantes, tienen representantes en el tribunal y en el registro. O sea, aquí no se puede culpar a un partido en particular de nada, porque ustedes tienen representantes, por Dios santo. O sea, ustedes están informados de lo mismo que estamos informados nosotros como partido. Ustedes tienen la misma información porque tienen la misma fuerza en los organismos electorales. Así que creo que es bueno que hablemos de los problemas que existen, porque sí existen problemas. Pero pasemos a la siguiente página, Juan Carlos y Jorge, con el cariño que les tengo. ¿Qué debemos hacer nosotros como diputados para resolver este problema, que es un verdadero problema? Para que garanticemos la democracia y para que garanticemos la institucionalidad. ¿Cuál es el rol de nosotros como diputados? O sea, tenemos poco tiempo, acaba de decir Raúl Valladares, que tenemos 67 días para las elecciones internas y estamos a menos de 20 días para iniciar la impresión de cada uno de estos votos. O sea, vamos a ir a votar con la tarjeta de identidad vieja. ¿Dónde está el censo depurado? Ya nos entregaron el censo, ya fue publicado este censo que tanto hemos luchado todos los partidos. Y la otra gran pregunta es el tema de la tarjeta de identidad. ¿Cuándo la vamos a tener? ¿Cuándo vamos a tener en nuestros bolsillos, en nuestra cartera, la nueva tarjeta de identidad? Entonces yo quisiera que ya conocemos la problemática, que tenemos problemas con alguna gente que no aparece con el voto domiciliario, que tenemos problemas con alguna gente que, bueno, todavía hay gente que no se ha enrolado, que tenemos serie de problemas. Pero yo pregunto, y ustedes son extraordinarios diputados, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la solución planteada? Yo planteo ahorita en este momento que esta semana, que no pase esta semana, si no citamos a los representantes del proyecto Identifícate, a los representantes del tribunal, a todo lo que tiene que ver con el tema electoral, que los convoquemos y que nos digan en blanco y negro si estamos o no estamos listos para las elecciones internas. Yo soy un defensor de las elecciones internas, porque se ha querido rumorar que algunos partidos o algunos movimientos internos quieren que no hayan elecciones. Deben haber elecciones. Debemos luchar porque las elecciones se cumplan, porque está establecido en la ley, número 1, y número 2, porque es la única manera que los partidos políticos pueden renovarse, pueden darle oportunidad a las mujeres, oportunidad a los jóvenes, habiendo elecciones internas. Entonces, yo soy uno de los convencidos que debemos ir a elecciones internas. Entonces, yo quisiera, Juan Carlos, Jorge, bueno, hagámoslo. O sea, si existen problemas y no se pueden ocultar, bueno, entonces, ¿cuál es la solución de estos problemas? ¿Cómo resolvemos el tema de ese tema del voto domiciliario que algunos sienten de que no los mandaron a votar a otro lado? ¿Cómo resolvemos el tema de los tiempos electorales? Hacia ahí quiero que nos enfoquemos, Raúl, porque podemos estar todas las mañanas hablando del asesor del tribunal que tiene problemas en Costa Rica, hablando del problema de Oscar Rivera, hablando de todos esos problemas. Tienen que ponerlos en reflexión y decir qué debemos hacer para salvar el proceso electoral. Básicamente, Raúl, yo soy de los que soy propositivo, trato de buscar soluciones y yo creo que podemos hacerlo juntos, Juan Carlos y Jorge. No, estoy de acuerdo, Reinaldo, pero no llevamos 1, 2, 3 meses. Desde la última elección, después de la elección y que al final quedó Juan Orlando Hernández, se dijo que la siguiente elección, que ya hace 4 años, ya es ahora otra vez, las cosas se iban a cambiar. Y al parecer no ha cambiado nada. Imagínense con los problemas que estamos hablando en este momento. Estoy de acuerdo. Hay que buscar soluciones. Raúl, pero o sea, no es un partido en particular el culpable. O sea, no, es que no podemos decir. Yo no le estoy echando la culpa. Vemos 3, 4 partidos. Reinaldo, yo no le estoy echando la culpa a ningún partido en particular. Ahí está el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre. Esos son los que están ahí. Entonces, ¿cómo van a solucionar a 67 días para que tengamos credibilidad? Te voy a dar un ejemplo. Yo me enrolé aquí en el canal y dije dónde iba a ir a votar, dónde es esa colonia, Miguel. O sea, son cosas que han pasado y que están pasando y que por eso hay que dar soluciones. Jorge Calix. Bueno, Raúl, nosotros, bueno, ni el compañero Elvir ni yo
Hemos dicho que estamos ahorita en este nivel por culpa del Partido Nacional, es decir, no estamos repartiendo culpas. Explicamos las cosas que nos han llevado hasta este momento y la responsabilidad que tiene el Partido Nacional en este momento, ahorita. También de alguna manera la tenemos nosotros, eso yo no lo estoy escondiendo. Porque como bien lo dice Reinaldo Economo, tenemos representantes en los organismos electorales. Y sí hay cosas que el Partido Nacional ha hecho, que nosotros no hemos podido evitar y que no tenemos injerencia. Por ejemplo, la no aprobación de la nueva ley electoral, eso solo ha sido una decisión del Partido Nacional. Pero en cuanto al tema del enrolamiento, que es lo que nos trae en esta conversación, en efecto, ahí han estado nuestros representantes. Y definitivamente la solución tiene que venir de los tres. Y no estoy, en ningún momento he dicho yo, que este asunto es responsabilidad exclusiva del Partido Nacional o del Partido Liberal. He explicado cronológicamente qué es lo que ha sucedido. Y he dicho que hemos hablado con los tres. Esa fue mi postura. Lo dijimos a los tres y es testigo don Juan Carlos Elvir, que en su momento les notificamos a los tres qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se estaba haciendo mal y que los tres no lo rectificaron. No estoy diciendo el Partido Nacional, estoy hablando claramente de los tres. Así lo dije desde un principio, Reinaldo, hay que ser claros. Y con respecto al otro tema que usted menciona de la responsabilidad individual, cómo es que lo de Oscar sí es individual y las otras cosas no lo son. Las responsabilidades, sobre todo las penales, siempre son individuales, Reinaldo, eso es correcto. Se vuelve colectiva cuando hay una acción de encubrimiento de la sinvergüenzada. Ahí es a donde ustedes caen, nosotros no. Si aquí un miembro va a cometer un error, ese error lo va a responder él personalmente, porque nosotros nos vamos a desmarcar de esos errores. No vamos a cubrir sinvergüenzadas, punto. No vamos a ver cómo se pagan de buena fe 48 millones de dólares en hospitales y vamos a andar defendiendo a Marco Bográn. Eso no va a pasar en libre. Así de sencillo. Aquí muchos podrán cometer errores porque, insisto, somos humanos y la naturaleza del ser humano es la de errar. La diferencia entre el Partido Libre y el Partido Nacional es que nosotros no vamos a defender sinvergüenzadas. Punto. Eso que quede bien claro. Habiendo dicho esto, estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que buscar la manera, las avenidas para que podamos resolver este problema. Y como lo dije desde el principio, tenemos 3 días para resolver esto. El 8 tienen que exhibirse a los partidos políticos los listados definitivos. No están listos los listados definitivos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahorita eso es parte de un consenso, de una discusión. Hoy tenemos una reunión con las fuerzas políticas en el Congreso, junta directiva, jefes de bancada, para ver qué podemos resolver. ¿Qué se puede hacer? Bueno, varias cosas. No estoy diciendo, voy a dar algunas ideas de las cosas que podemos nosotros hacer y de eso, pues, el consenso es el que mandará, que es el que dictará qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se va a hacer. Simplemente voy a hacer una lluvia de ideas en este momento. Pues se pueden anular los cambios de domicilio, por ejemplo. Se puede permitir que las personas voten en el centro donde le queda más cerca, es decir, si fue movido por el registro de su centro de votación, que esta persona pueda acudir al centro de votación que le quede más cerca de su casa y ver la manera de que el tribunal, el Consejo Nacional Electoral le permita ejercer el sufragio en ese centro. Se puede prorrogar por un periodo corto de tiempo, porque sí estamos apretados con los tiempos, eso hay que decirlo. El mensaje que leyó Raúl es contundente, el Consejo está atrasado, eso es una realidad. Pero podríamos, por un espacio de unos 10 días, permitir que exista alguna especie de actualización domiciliaria, por si alguien ha visto que tiene problemas, que aparece votando en un lugar a donde no es, pueda acudir y que se le corrija eso. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer. Nada de esto se puede tomar solo como una decisión unilateral del Congreso. Hay que escuchar al registro, hay que escuchar al Consejo Nacional Electoral, porque aquí hay aspectos técnicos que nosotros no los manejamos.
Sobre todo en el caso del registro, bueno, los aspectos eminentemente técnicos e informáticos. En el caso del Consejo Nacional Electoral, los aspectos eminentemente del proceso electoral en sí. Los tiempos. ¿Cuánto tiempo tienen para imprimir las papeletas? ¿Cuánto tiempo tienen para imprimir? Las papeletas ya las pueden imprimir, por ejemplo, pero lo que no pueden imprimir son los cuadernos. Eso no lo pueden imprimir. ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? ¿Cuánto tiempo tienen para arreglar la maleta? En caso de que usted, ha ido variantes, ¿verdad? Una es tiempo y personal. Con 10 personas usted puede hacer este trabajo en un mes, pero si no tiene un mes para hacer el trabajo, solo tiene 15 días, entonces ocupa el doble de personas. Eso significa que ocupa el doble de presupuesto. Entonces, todas esas cosas, todas esas variantes son las que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. Solo tenemos 3 días para hacerlo. Tenemos que hacerlo. No es un tema del que nos podemos abstraer, es algo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer en conjunto, en consenso, las fuerzas políticas, tomando una decisión pensando en proteger los procesos electorales del año 2021, que son los que marcarán el futuro del país, los próximos 4 años. Si este proceso electoral es un proceso electoral transparente, exitoso, vamos a tener un gobierno legítimo que va a poder sacar a Honduras del desastre en el que nos tiene metido el Partido Nacional. Si este gobierno, si este proceso electoral genera incertidumbre, entonces vamos a tener un gobierno deslegitimado, que no va a poder hacer las cosas que se necesitan hacer para sacar al país del hoyo en el que lo ha dejado 12 años de Partido Nacional en el poder. El abogado Fernando Anduray, grave, muy grave la situación. Los miembros del Consejo del Registro Nacional de las Personas están manoseando el censo electoral asignado a centros de votación a su antojo, violando el derecho que tiene cada ciudadano a escoger su centro de votación. Eso es un delito electoral, dice Fernando Anduray. Don Juan Carlos Elvir. Estoy de acuerdo con Fernando Anduray. Juan Carlos Elvir. Mira, hay una cosa que señala el artículo 54, si no me equivoco, de la Constitución, que el censo electoral es público, inalterable y permanente. Hay un criterio que debemos de entender. Cuando yo tengo un número de cédula de identidad, esa cédula de identidad es universal. Nadie más va a tener esa identidad en toda la historia del registro civil. Creo que aquí el intentar rescatar este registro civil en el tiempo nos está pasando la factura. De querer hacer algo que debería haber sido en 2 o 3 años, haberlo hecho en 6 meses. Y ese es el efecto de lo que está pasando. Ojalá que podamos salvar este criterio y que podamos abonar. Sí quisiera señalar algo que va a pasar en el proceso electoral interno, también que a veces no reflexionamos. Pedimos el censo total. De cada 10 ciudadanos en edad de votar con cédula de identidad en el censo, apenas 2 votan en el proceso electoral interno. Apenas 2, si acaso. Y eso deberíamos de valorarlo en el criterio de que en el proceso electoral se está permitiendo el uso de las 2 cédulas de identidad, por el criterio de que no pudiera estar repartida la cédula de identidad en debida forma, en la entrega de las cédulas de identidad en los meses de enero, febrero y marzo. Pero los artículos transitorios han permitido en alguna medida intentar acoplar el tema del censo a lo que corresponde los tiempos y el cronograma que ya llevaba en camino el Consejo Nacional Electoral desde la convocatoria del 13 del 13 de julio del 2013. Creo que es importante revisar, como dice Jorge, hay una reunión importante para ver la manera de qué marco legal complementario pudiera ser, para ver la manera de salvar el criterio de censo y que no vayamos a caer en un marco de ilegalidad, porque puede provocar esto nulidad del proceso electoral. Y ahí es donde vienen todos estos componentes también de lo que se está hablando, porque el ser permanente es que nadie puede estar cambiando tu base de información. De hecho, se habilitaron algunas interpretaciones legales en los artículos transitorios porque tú cambiaste tu fotografía, se te cambió tus huellas, los datos de domicilio, y eso no debería de haber sucedido sin tu autorización. Pero sí sucede, sí, se están cambiando en alguna medida y eso es un tema que puede volverse un tema de legalidad que provoque la nulidad del proceso electoral. Por lo consiguiente, hay que intentar salvaguardar el tema jurídico para que no tengamos ninguna dificultad el 14 de marzo y fechas posteriores a esta. Reinaldo Economo, ¿y las reformas electorales en qué quedaron, Reinaldo? Bueno,
Hubo una comisión trabajando por mucho tiempo y debo reconocer que don Mario Segura ha hecho un buen trabajo. Es más, no solo don Mario Segura, ahí estaban varios asesores, Mario Aguilar González, Augusto Aguilar, estaba Fernando Anuray, estaba Aristides Mejía, muchos diputados, Antonio César Rivera Callejas, creo que Juan Carlos Elvir también, creo que presidió reuniones. La Comisión Electoral del Congreso evidentemente sí trabajó. No puede desconocer nadie que esa comisión trabajó. Serie de reuniones con diputados, serie de reuniones con la sociedad civil, una cantidad de personas que se atendieron y se escucharon. Al final, creo que las reformas tenían que ser más profundas. Al final, creo que no leemos o no se le ha cumplido al pueblo con las reformas que el pueblo esperaba. Y esto tengo que hacerlo claro y de repente van a decir, ¿por qué lo está diciendo? Pero yo debo decir lo correcto, lo que se debe decir. El pueblo hondureño esperaba que pudieran haber diputados por distritos. El pueblo hondureño esperaba que pudiera tocarse el tema de la segunda vuelta sin temor a nada, sin ningún temor a nada. El pueblo hondureño esperaba que en este momento ya no tuviéramos este problema que estamos teniendo. El pueblo hondureño también esperaba que las mesas electorales fueran con mayor participación, su representación y que garantizáramos la transparencia de este proceso. Yo sí debo decir, han habido reformas, pero no han sido las reformas que el pueblo hondureño ha estado esperando. Y creo que en ese tema nosotros tenemos mucho más por hacer. Sí, permítame unos mensajes de importancia y continúo con mis invitados, Juan Carlos Elvir del Partido Liberal, Jorge Calix de Libertad y Refundación y Reinaldo Economo del Partido Nacional. Vamos a las conclusiones. Jorge Calix, jefe de la bancada de Libertad y Refundación. Jorge, tienen que tomar en estos 3 días esas decisiones importantes. ¿Cómo van a...? ¿Qué es lo mejor que se debe hacer? Usted dio una lluvia de ideas ahí, pero para que veamos con más confianza, a pesar de todo esto que está ocurriendo, creo que los principales líderes de los partidos deben reunirse para que haya un proceso interno correcto, que no hayan dudas y no digamos en general, que sea mucho más transparente para que tengamos también la credibilidad que hemos perdido en los últimos años. Otra cosa, Jorge, ¿cómo hacer política en tiempo del coronavirus? Después de la Navidad hay más hondureños infectados, todavía los hospitales móviles siguen sin funcionar, no se están haciendo las 2.000 pruebas mínimas que necesita el país y la gente, quieras o no, la gente se aglomera en este tema de la política como el fútbol. El fin de semana, ayer presentaba una foto donde los muchachos de la Ultrafiel, muchísimos de ellos sin mascarillas en las afueras del estadio. ¿Cómo visualiza esto usted, Jorge? Ya vienen las elecciones, pero el coronavirus sigue también y los problemas políticos y electorales continúan. Gracias, Jorge. Adelante. Bueno, Raúl, gracias por la invitación a su programa. Usted siempre tan fino. Espero que este año sea de bendición para usted y su familia. Para este canal que siempre nos ha abierto las puertas. Me ha hecho usted 2 interrogantes. Trataré de responderlas a la brevedad. La primera, Honduras demanda de la clase política seriedad en este momento histórico. No podemos darnos el lujo de hacer cosas que perjudiquen el proceso electoral. Tenemos que tomar decisiones y no tenemos tiempo. Y las decisiones que tenemos que tomar tienen que ser consensuadas para que nadie venga a... Jorge. Jorge, el micrófono. Jorge, el micrófono, Jorge. Conecte el micrófono, por favor. Jorge. Que nosotros aspiramos. Ahí. Hola. Ahora sí, es que estaba afuera, no tenía el micrófono. Si comienza de nuevo, por favor. Gracias, Raúl. Le decía que el país demanda de la clase política seriedad en este momento histórico. Nosotros no podemos permitir que el proceso electoral se vea empañado, Raúl.
tenemos que tomar decisiones. Han habido problemas, no vale la pena repartir culpas. Lo preciso en este momento es resolver estas situaciones. Hoy, como le digo, hoy mismo vamos a tener una reunión en el Congreso para ver qué es lo que podemos hacer desde el Congreso Nacional, esperando las propuestas técnicas que nos haga tanto el registro como el Consejo Nacional Electoral, porque tiene que ser un trabajo en equipo. No podemos nosotros pensar en que vamos a resolver el problema desde el Congreso sin tomar en cuenta la labor del Consejo Nacional Electoral, que al final es quien debe de ejecutar las soluciones que nosotros brindemos. Creo que es preciso que lo hagamos hablando. Usted ha dicho correcto, los líderes de los partidos más allá del Congreso deben de reunirse, porque nosotros tenemos que darle a los hondureños un proceso electoral transparente, donde el que gane, gane con la tranquilidad de haber ganado bien, y el que pierda también tenga la tranquilidad de haber perdido ante la voluntad popular. Y de esa manera comenzar a reconstruir este país que nos han dejado, que nos están dejando en tan desastrosas condiciones. Con respecto a, bueno, y no hay tiempo, tenemos esta semana para tomar esas decisiones, y estas decisiones deben de ser consensuadas para que ningún partido venga a echarle culpa al otro. No se trata de eso, en este momento se trata de resolver. Con respecto a la otra consulta que me hace de cómo hacer campaña en tiempos de coronavirus, bueno, lo que yo creo es que las campañas políticas como las conocemos han muerto. Y hubo una especie de resurgimiento de esa campaña política tradicional a finales del año pasado, pero esta nueva ola de coronavirus, este rebrote que estamos sufriendo, nos impide volver a ese esquema, y hay que buscar cosas nuevas. Hay que buscar la innovación, hay que buscar la tecnología, y ahí el político que sepa adaptarse al cambio de los tiempos va a ser el que va a poder sacar su campaña con éxito. No se pueden hacer concentraciones, eso es una realidad. No se guardan las medidas. Por mucho que uno quiera, al final la gente termina amontonándose, y no se puede poner en riesgo a las personas. Es complicado. Yo no soy quien para decir qué es lo que se debe de hacer o qué no se debe de hacer. Yo creo que en este caso debemos de escuchar a los expertos. Deben ser los médicos los que tengan que hacernos las recomendaciones pertinentes, y nosotros como políticos únicamente adaptarnos y empezar a ver otra forma. No solo hay una manera de hacer política en el 2021, hay miles. El que crea que solo hay una forma de hacer política se quedó en el 2019, en el 2010, en el 2008, en el 2009 o en el 2000. Ahorita tenemos que buscar otras formas, sobre todo por las circunstancias que estamos viviendo, y lo importante debe ser siempre no poner en riesgo la vida de los hondureños. Pensar en la salud de nuestros compatriotas, porque esta enfermedad es en serio, nos ha causado mucha tristeza, ha causado mucho dolor. Muchas familias pasaron una Navidad con una silla vacía por haber perdido un familiar, y eso es algo que no podemos olvidar, que eso es algo que tenemos que tenerlo presente, y no podemos jugar con el coronavirus. Así que, como le digo, no sé, soy yo quien para decir qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son las medidas que hay que guardar. Eso se lo dejo a los expertos. A nosotros como ciudadanos solo nos toca acatar las instrucciones de los expertos, y a la clase política acomodarse a los tiempos e ingeniárselas para hacer campañas en tiempos de coronavirus. Y ojo, esto no quiere decir que no vamos a estar atentos a cualquier maniobra que pudiera venir del gobierno con el ánimo de entorpecer los procesos electorales usando de excusa el coronavirus. Sabemos que esto es grave, que no es un juego, que no es mentira, que es real, pero tampoco vamos a permitir que se sobrepasen, tampoco vamos a permitir que lo utilicen de excusa para la continuidad. Como dije al inicio del programa, todos estamos con ese fantasma que hay que desaparecer del imaginario colectivo de los hondureños. Muchísimas gracias, Raúl, por la oportunidad de estar en su programa. Gracias al jefe de la bancada de Libertad y Refundación, el diputado por el departamento Francisco Morazán, Jorge Calix. Voy con el diputado Juan Carlos Servir, diputado liberal por Copán. Lo mismo, Juan Carlos, ¿cómo hacer la campaña? ¿Cómo ve la interna del Partido Liberal? Tiene 3 candidatos el Partido Liberal de Honduras. Gracias, Juan Carlos, por participar también. Sí, gracias, Raúl. Señalarte que el 1 de abril del año 2020 yo vertí unas declaraciones señalando que los partidos políticos deberían de replantearse el tema de los procesos electorales internos. Y cuando señalo esto, yo era advertir el tema de lo que venía, intentando adelantar escenarios de qué es lo que va a suceder. La crisis, el marco legal, la
pandemia, el ánimo de la ciudadanía, el ambiente que se iba a presentar. Pero obviamente que hay aspectos que no podemos dejar de soslayar, y es el tema jurídico, constitucional, que establece que debe haber proceso electoral interno. Creo que el problema en nuestro medio a veces suele suceder que la bruma del continuismo genera un trastorno respecto al concepto democrático de los procesos electorales internos. Y señalo esto yo porque es de vital importancia que se lleve a cabo el proceso electoral interno para garantizar ese derecho que debe existir para que se cumpla el proceso electoral de noviembre del 2021, que se respete la Constitución y que se intente rescatar la alternancia en el poder y la democracia en el país. Creo que hoy estamos en un punto álgido, con dudas, con incertidumbre, con agendas ocultas, ¿por qué no decirlo? Que obviamente siguen siendo parte de la bruma, de la oscuridad que da sensación de que mucha gente piensa de que no va a haber proceso electoral, de que va a haber continuismo, de que van a haber otras acciones que no son las que enmarca la ley y que debería de permitir en el marco de una democracia cumplir con la responsabilidad que la Constitución establece para que se haga el proceso de transición hacia un próximo periodo de gobierno. Esperemos que no suceda y vamos a estar vigilantes también y atentos para que se cumpla el marco legal pertinente en ese caso. Un saludo para todos y muchas gracias. Gracias al diputado liberal por el departamento de Copán, Juan Carlos Elvir. ¿Va a haber continuismo, Reinaldo Economo? La última vez que entrevisté al presidente Hernández en el aeropuerto me decía, me lo ha preguntado varias veces y se lo vuelvo a decir, creo que hasta tenemos una promoción que él va a entregar. Estoy refiriéndome a esto por lo que acaba de decir el diputado Juan Carlos Elvir. Reinaldo, gracias por participar, sus conclusiones y recomendaciones a la población. Bueno, primero que nada, debemos respetar la ley. No vamos a un proceso electoral interno, el candidato que salga de ese proceso debe competir en las elecciones generales y el pueblo, el país debe escoger al representante que desee para ser presidente de la República. En segundo lugar, yo quiero decirle, mire, la política es bien complicada a veces. Yo, por ejemplo, en este tema de la pandemia, el huracán ETA y IOTA, me he dedicado a servir. He hecho todo lo posible junto a mi familia para poder ayudar, exponiendo mi salud y exponiendo la salud de mi familia. No solo en la pandemia COVID-19, sino en el huracán ETA y IOTA. Usted ha visto muy pocos diputados sirviendo. Y quiero dejar claro, lo poquito que damos nosotros del recurso familiar. Es más, yo llevé la peor parte en este momento, Raúl. Yo perdí a mi hermana mayor Mercy Economo, y hoy en esta Navidad no nos acompañó, no estaba con nosotros. Y es un momento doloroso, bien lo dijo Jorge Cálix, se los digo de todo corazón, mientras mi familia y yo estábamos sirviendo, pues también tenía sufrimiento en mi familia, porque 4 miembros de mi familia, 4 hermanos, incluyendo mi mamá, estaban en cuidados intensivos. Hubo un momento que no encontraba para dónde salir, pero bueno, Dios sabe qué es lo que hace con nuestra vida. Por otro lado, claro que va a cambiar la forma de hacer política. La forma de hacer política debe cambiar con acciones y menos palabras, sirviendo al que necesita, pero ya, no a futuro. Y voy a referirme a algo. Mientras yo trabajaba en lo de la pandemia, en lo del huracán, comenzaron el tema de las planillas. Y miren lo injusto que es la política. Aquí hubo un señor que estuvo 6 meses durmiendo en una hamaca, que jamás fue a un barrio, pero allá en una diputación. Yo creo que deberíamos aprender los políticos, los que dirigen los partidos políticos o los que dirigen los movimientos, que debe ser por justicia y meritocracia las posiciones. ¿Cómo es posible que diputados que pasaron encerrados en su casa, encerrados sin servir a nadie, hoy van en las posiciones, en las mejores posiciones de los diferentes movimientos? Pueblo hondureño que me está viendo, no voten por diputados que les dieron la espalda en la pandemia. No voten en diputados que están, y ojo, no lo estoy diciendo por ningún partido político. Es más, quiero decirlo, lo digo hasta por un tema personalísimo si quieren, pero no es justo que personas que no han ido a servir vayan en planillas. Así que de mi parte tienen la buena voluntad para entrar en las decisiones que tenemos que tomar de manera inmediata, Raúl. Yo como persona tengo un compromiso como país y como político tengo un compromiso no solo con el país, sino con mi familia,
que sepan de que he hecho mi mejor actuar en el Congreso Nacional. Y cierro diciendo, gracias por darme la oportunidad de ser el segundo mejor diputado productivo en el Congreso y de Cortés por tercer año consecutivo. No sigan votando, y lo digo por los diputados de Cortés. Por favor, compañeros, amigos de San Pedro Sula, del departamento de Cortés, no sigan votando por diputados haraganes, farsones, que no llegan a hacer más que tomar café y a fumar puro al Congreso Nacional. Dejen de seguir votando por esos diputados que no representan a nadie. ¿Y saben qué? Que hoy no tienen un proyecto, una iniciativa, una moción del Congreso Nacional. Y la honra y la gloria para Dios porque me permitió estar en esa posición. Y voy a seguir trabajando. Muchas gracias a Jorge Calix, a quien le tengo un especial respeto, igual que a Juan Carlos Elvir, que son muy buenos diputados, y a Raúl Valladares, un gran maestro de la televisión y de política. Que Dios les bendiga. Gracias. Mi amigo Arturo Vides escribe... Raúl. Sí, solo una cosa que me escribe Arturo Vides. ¿Qué pasa si no hay elecciones internas? Adelante. No, tienen que haber elecciones internas, Raúl. Eso no es un escenario que nosotros nos podemos contemplar. Tenemos que ir a un proceso electoral y definir cada partido sus candidatos de manera democrática para evitar las imposiciones. Yo solo quiero decir que estoy de acuerdo con lo último que dijo el diputado Economo y decirle a usted, amigo televidente, que se acuerde de esas caras que vio durante la pandemia, durante los huracanes. Pregúntese antes de votar, ¿dónde estaba fulano de tal con la pandemia? ¿Dónde estuvo fulano de tal con ETA? ¿Dónde estuvo fulano de tal con IOTA? Y si la respuesta es no estuvo ayudándole a la gente, no le dé el voto. Estoy de acuerdo con lo que dijo don Reinaldo. Esta es la oportunidad que tiene la ciudadanía de escoger a sus representantes. Y no es posible que estén escogiendo a personas que se esconden en los momentos en los que hay que dar la cara. Ahí estoy en total acuerdo con don Reinaldo Economo. La ciudadanía debe de escoger a los diputados que estuvieron dando la cara, que estuvieron arriesgando su vida para poder servir al más necesitado en los momentos más duros de la historia de Honduras. ¿De qué le sirve a usted un diputado que se esconda? ¿De qué le sirve a usted un diputado que en medio de la pandemia no lo vio usted haciendo absolutamente nada, no lo vio sirviendo a los demás? ¿De qué le sirve a usted un diputado que durante ETA y durante IOTA estuvo cómodamente en su casa mientras miles de hondureños estaban con la espalda mojada, durmiendo en la calle? Y con la espalda mojada no hay nada peor que soñar. Así lo dice Sabina en una de sus canciones. Así que estoy totalmente de acuerdo con Reinaldo Economo, y pueblo hondureño, usted tiene la última palabra. Antes de votar por quien sea, de cualquier partido, pregúntese, ¿dónde estaba este tipo con la pandemia? ¿Dónde estuvo esta persona con ETA? ¿Dónde estuvo esta persona con IOTA? Y si usted no lo vio, no debería darle el voto. Gracias a los tres. Por cierto, comparto lo que ha dicho Economo y Jorge Calix. Vote por la persona que le sirve. Ser servidor público es servirle a la gente, no es irse a servir de los cargos. Y estoy de acuerdo. Los diputados que no hicieron nada, no voten por ellos. Y hay un montón, la mayoría. Hay gente que encabeza ahí solo porque tienen dinero, pero no porque se acercan al pueblo. Y o que ni siquiera van al Congreso. Eso es totalmente cierto. Gracias a mis tres invitados, que por cierto, en mi opinión personal, tanto Jorge Calix como Juan Carlos Elvir y Reinaldo Economo son tres diputados bastante productivos para el país. Como dije, me llamó el otro día el abogado Ramos Soto, que dije yo que Osvaldo Ramos Soto debe ser un diputado, porque es un diputado que aporta sus conocimientos, sus luces, su sabiduría, la experiencia que tiene como constitucionalista. Así ocupamos diputados para que el país mejore. Un día los voy a invitar, por ejemplo, el año pasado 1 millón de estudiantes, entre niños, niñas y jóvenes, no fueron a clases. Y este año se habla que el problema va a seguir. Entonces la situación del país no es nada buena. Gracias a los tres, tengan buen día. Me voy con el resumen informativo ahora.
Desgraciadamente, Víctor Valladares nos cuenta que la violencia contra los que trabajan en el sector transporte continúa. Muchas gracias, licenciado. Lamentable, a esta hora de la mañana se registra una muerte violenta, precisamente el ataque contra el conductor de una unidad del transporte urbano aquí en la capital de la República, cuando desconocidos pues atacaron a este bus. Al parecer bajaron a la fuerza a su conductor, le dieron muerte precisamente aquí en este lugar donde nosotros nos ubicamos, que es precisamente donde hace la intersección de la carretera que va hacia el norte del país con el anillo periférico. La unidad de transporte, al parecer, pretendieron llevársela desde aquí, de este lugar, y el bus ha quedado estacionado a unos 25 metros más o menos de donde nosotros nos ubicamos en este momento. Un hecho que viene nuevamente a enlutar a este rubro del transporte que últimamente ha sido golpeado por la delincuencia. Se confirma también que hay 2 menores de edad que han sido detenidos por este hecho como principales sospechosos de haber planificado y ejecutado este asesinato de este conductor de transporte, que ya ha sido identificado por sus familiares como Miguel Castellanos. Es el nombre que ya tenemos en nuestro poder cuando familiares ya se han hecho presentes aquí a este lugar. También es notorio la gran cantidad de conductores y trabajadores del transporte que también han hecho presencia aquí en este lugar. Lamentable, entonces, estamos de nuevo informando sobre hechos violentos contra el rubro del transporte cuando otro conductor ha sido asesinado aquí en este sector del anillo periférico al norte de la capital de la República. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Lamentable, otro operador más del transporte que muere. Ayer, ya en otro tema, llegaron 120 deportados de Estados Unidos. Pero mientras unos llegan deportados, otros se preparan para seguir en caravanas. Pero al parecer no va a ser fácil ahora salir en caravanas. Voy con mi compañero René Amaya, que está en vivo informándonos sobre esto de las caravanas hacia los Estados Unidos. René. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, así es una mega caravana que se está programada para el 14, pero desde ya la institución castrense también está preparando un plan para guardar esa seguridad necesaria. Teniente Cuello, el trabajo que van a hacer en la zona fronteriza luego de este anuncio que de hecho de esta mega caravana que sale de migrantes. Buenos días. Bien, nuestra Fuerza Armada siempre mantiene presencia en los sectores fronterizos, siempre en apoyo a las demás instituciones amigas. Estamos hablando del Instituto de Migración, Policía Nacional y demás instituciones para garantizar la seguridad y evitar que en algún momento se vaya a desarrollar actos que vayan en contra de la seguridad de la misma población. Es decir, se están correlacionando fuerzas también, manteniendo una comunicación también con los otros países como Guatemala. Siempre se ha mantenido lo que es una comunicación con los países hermanos de la región para atacar este tipo de asuntos, el narcotráfico, crimen organizado, actividades conexas y también lo que son temas de migración para tratar de apoyar específicamente a la población y evitar que en algún momento se vayan a realizar acciones en contra de la seguridad de la ciudadanía. Bien, muchas gracias al teniente Cuello. Sí, de forma resumida, Raúl, lo que ocurre aquí en el Estado Mayor Conjunto, luego también que se está llevando a cabo todo este proceso de traspasos de mando, más de 60 traspasos de mando a lo interno de la institución castrense. Con usted, adelante. Bien, gracias René Amaya. Tendremos esos traspasos de mando al mediodía con mi compañera Isabela Chévez y Samantha Velázquez. Estén pendientes. Para cerrar, vamos con reacciones luego de que Oscar Rivera, el presidente del Partido Libertad y Refundación, don Manuel Zelaya Rosales, ha dicho que va a aceptar la renuncia de Oscar Rivera como representante de Libre en el Registro Nacional de las Personas. Hay reacciones de diputados de Libre con mi compañera Gisela Calix. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11 y reitero, a mediodía los esperamos con las informaciones, todo el equipo de prensa nacional e internacional de Canal 11 junto a Isabela Chévez y Samantha Velázquez. Buenos días, que estén bien.
Así es, buen día, licenciado Raúl Valladares, y a los televidentes de la entrevista. Y para abordar este tema me acompaña el diputado Juan Barahona, y también es subcoordinador del Partido de Libertad y Refundación, a quien de inmediato le consulto qué significa para ustedes como partido esto que ha ocurrido en las últimas horas en el Registro Nacional de las Personas. Muy buenos días. Sí, buenos días. Mire, para la base de Libre esto es una vergüenza, que debe ser investigado y castigado si resulta culpable. No es posible que un funcionario o un empleado valiéndose de su cargo venda, negocie plazas. Eso no puede ser, no puede tolerarse. Por eso, cuando Oscar Rivera pone su renuncia, parece que es correcto para que se investigue. Y cuando el coordinador general le acepta la renuncia, totalmente de acuerdo. Respaldamos esa decisión de que se le acepte la renuncia, porque no podemos mantener ahí una persona que ante el pueblo hondureño está señalado ya en actos reñidos con la ley y con la moral. Debe sustituirse con una persona que sea honesta, proba, porque no podemos sostener actos de eso si Libre ha venido presionando porque en el Estado prevalezca la honradez, la honestidad y la transparencia en los actos que se hacen. Entonces, esto no podemos nosotros dejarlo pasar para cortar de tajo ahora, y en las instituciones que estamos representados no debe permitirse por ningún representante Libre estos actos. Bien, muchas gracias. Escuchaban al diputado Juan Barahona y subcoordinador del Partido Libertad y Refundación cuando se refería a la renuncia que ha interpuesto Oscar Rivera, quien era representante de esta institución política en el Registro Nacional de las Personas, por suponerlo responsable de haber participado en actos reñidos con la ley. En próximas emisiones de 11 Noticias le ampliaremos esta información. De momento este es mi informe y vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Buenos días, licenciado.